Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por vuestro apoyo a la comunidad CRO y CXO. Hola, mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café, el podcast de referencia en CRO, que son las siglas de Conversion Rate Optimization, y también el podcast de referencia en CXO, que son las siglas de Customer Experience Optimization, y en diseño y optimización de productos y servicios digitales. Aquí hablamos sobre nuestro trabajo como profesionales digitales con el objetivo de compartir, entretener y aprender, a veces en solitario y a veces con la mejor compañía de otros profesionales que pasan por este podcast. Yo estoy delante del micro, pero detrás está Luis Miguel Ferrer, que es quien hace que cuando escuches esto todo se oiga estupendo y fantástico. No le vas a oír, pero él es, sin duda alguna, el hormigón y el pegamento de este podcast. Gracias por tu tiempo y tu interés. Puedes preguntar lo que quieras o sugerir invitados o hacer cualquier comentario escribiéndome a través de mis redes sociales, @rtallar, RTAYAR, en Twitter e Instagram, o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Ricardo Tallar, y estaré encantado de leer tu opinión, mensaje, comentario o lo que sea. Y ahora vamos a disfrutar del podcast. Hola, ya estamos en un nuevo episodio de CRO Café en español y hoy vamos a hablar de lo que se conoce popularmente como Dark Patterns en inglés, cuya traducción literal serían patrones oscuros, también conocido como Deceptive Design o diseño engañoso. Básicamente todas las prácticas, todas las técnicas que se emplean a nivel de experiencia de usuario, a nivel de diseño de productos y servicios digitales, para hacer que los usuarios hagamos cosas que en realidad no queremos hacer, o para que seamos manipulados para hacer una determinada serie de cosas de las que luego no vamos a poder salir, básicamente. Es un tema bastante importante en cuestiones de CRO y de optimización, porque aquí interviene la ética. ¿Tú quieres conseguir que tus clientes conviertan más porque realmente quieren hacerlo? ¿O quieres conseguir que conviertan más porque les engañas para que lo hagan? Y esto no es nada nuevo. O sea, evidentemente en marketing y en estrategias comerciales yo creo que todos hemos sufrido prácticas de este tipo de una manera o de otra. Pero se dan en muchos negocios digitales y vamos a hablar de esto. Así que deja ya de escuchar a Ghost o a Tom Petty o a Johnny Cash, continuarás escuchándoles luego, por supuesto. Coge tu bebida favorita, tu Cherry Coke o tu Tap o tu Mirinda de naranja, ponte en un sitio cómodo y vamos a por ello, vamos con este tema. El concepto, por empezar por el principio, el concepto Dark Pattern y posteriormente Deceptive Design, Dark Pattern, patrón oscuro, Deceptive Design, diseño engañoso, lo acuñó un diseñador que se llama Harry Bricknell aproximadamente en el año 2010. Y al final Bricknell lo que hizo fue recopilar de manera ordenada una serie de prácticas de diseño que él veía en productos y en servicios digitales, en webs, en apps, etcétera, que estaban orientadas sobre todo a hackear el comportamiento o a manipular el comportamiento de los usuarios para que ejecutaran acciones que en realidad no querían ejecutar o confundirles para que realicen tareas que no quieren realizar porque no las pueden comprender bien o porque se busca introducirles en un camino muy complejo del que luego pues es bastante difícil salir. Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de Deceptive Design o de Dark Patterns estamos hablando clarísimamente de manipulación. Esto no es persuasión. O sea, la persuasión consiste en que a través de información, a través de argumentos, yo soy capaz de hacer que tú, que estás al otro lado, cambies tu opinión o tu forma de considerar un producto o un servicio, pero porque se te ha dado
la información suficiente y necesaria para que tu opinión cambie de manera voluntaria. La manipulación difiere en que el único beneficiado es quien manipula. Quien se va a llevar el dinero es quien manipula. Quien va a obtener el beneficio que sea es quien manipula. La persona manipulada no obtiene ningún beneficio. Es un recurso a explotar. La persuasión no. La persuasión, en teoría, si es una persuasión sana, beneficia a ambas partes. Aquí hay líneas muy finas. O sea, la línea que distingue la persuasión de la manipulación es muy fina. Pero digamos que todos nosotros, como clientes, nos hemos sentido manipulados cuando hemos hecho algo o que en realidad no queríamos hacer o que hemos hecho sin tener toda la información disponible. Y nos hemos sentido persuadidos cuando hemos optado por una opción diferente en un producto o un servicio a la que teníamos en mente, y no solo no nos hemos arrepentido de la decisión que hemos tomado, sino que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que fue una muy buena decisión, aunque no era la que inicialmente nosotros teníamos en mente. Por explicarlo de forma con comportamientos, esta sería la principal diferencia. Al hablar de dark patterns o de deceptive design, hablamos claramente de prácticas 100% orientadas a que un usuario haga algo beneficioso para quien está utilizando ese dark pattern o ese diseño engañoso, pero que no es beneficioso para el usuario, por lo menos a medio o a largo plazo. Y nos referimos a todo el conjunto de técnicas de manipulación que, empleando el diseño, pretenden que los usuarios realicemos interacciones o comportamientos que en realidad no queremos hacer y que tomemos decisiones que en realidad no queremos tomar o las tomamos estando parcialmente informados. La mayoría de los dark patterns o del diseño engañoso utilizan muy conscientemente los sesgos cognitivos, que recordemos es un error sistemático que todas las personas tenemos en el procesamiento de la información, como el famosísimo sesgo de confirmación u otros sesgos. Por lo tanto, también suelen estar bastante vinculados al behavioral design de manera directa, pero en una forma, vamos a decir, perverso. En una forma perversa. O sea, sería como si en CRO habláramos de Black Hat CRO como se hace en el SEO. Si no habéis oído nunca este concepto, el SEO siempre se habla de SEO o Black Hat SEO. El SEO son las técnicas para posicionar en buscadores determinadas páginas web, determinados sitios web, determinados resultados de sitios web, de manera orgánica. Cuando se habla de Black Hat SEO, se habla de técnicas, digamos, poco recomendables que sobre todo utilizan pues sistemas de linkado automáticos, fraudulentos, generación de contenido automático, bueno, técnicas que en principio están penalizadas por los buscadores, o si no están penalizadas, no son bien vistas por sus propias políticas y que suelen emplearse para posicionar de manera muy rápida determinados resultados. Así como en SEO se habla de Black Hat SEO, en CRO la utilización de los dark patterns podríamos llamarla Black Hat CRO. No deja de ser una cuestión ética. O sea, aquí no hablamos de nada legal o ilegal, hablamos de una cuestión ética. ¿Por qué hablamos de una cuestión ética? Pues porque los dark patterns funcionan. Y ese es el gran problema, que funcionan. ¿Cuál es la cuestión de fondo, la que cualquier persona que utilice esto en sus diseños debería plantearse? ¿Funcionan para siempre? ¿Tiene sentido que yo haga esto si quiero tener un negocio sostenible? Para que os hagáis una idea del alcance de los dark patterns, la Universidad de Princeton hizo un estudio en el año 2019 y lo que hicieron los investigadores de Princeton fue analizar 53.000 páginas de producto de e-commerce procedentes de 11.000 e-commerce. Y se encontró que en el 11% de los casos había clarísimos dark patterns, mensajes agresivos, engaño consciente e incluso algunas prácticas que ya rozaban la ilegalidad. ¿Esto debe de preocuparnos e interesarnos como diseñadores, como optimizadores? Bueno, por supuesto que sí. Los dark patterns no dejan de ser una herramienta que, insisto, funciona y suele funcionar muy bien. La cuestión es en qué tipo de negocio o en qué tipo de producto o servicio estás trabajando tú, si tienes que considerar el uso de los dark patterns para que alguien te compre o para que alguien te contrate. Para que os hagáis una idea, en el estudio de conversión
de 2022 de Flat 101 se hizo una encuesta a algo más de 500 personas en las que se les preguntaba, una de las preguntas del cuestionario era ¿qué te suele llevar a cancelar un proceso de compra ya iniciado? La causa principal era que la página no funcione correctamente, que pueden ser fallos técnicos, pero por ejemplo la segunda causa era gastos de envío inesperados, la tercera falta de información o poca claridad en la información del producto, la cuarta que me pidan muchos datos, la quinta que no estén claras las condiciones de devolución. Todas estas cosas, incluido que la página no funcione correctamente, bueno, esta la podemos suprimir porque seguramente se refiere más al aspecto técnico, pero las otras 4 cosas que he dicho son causas que generalmente en algunos casos se intentan mitigar o condicionar a través del uso de dark patterns. El verdadero riesgo de los dark patterns es que se acaben convirtiendo en convenciones de diseño estándar, que al final nos parezca normal recurrir al engaño para conseguir una transacción o una conversión. ¿Es lícito utilizar técnicas de diseño engañoso o dark patterns para convertir? Lícito es, mientras no incumplas la ley. ¿Es recomendable? Bueno, esta ya es una pregunta que cada uno de vosotros tiene que responder. No te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat 101. En Flat 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En Flat 101 estamos listos para ayudarte. ¿Es malo? ¿Debe hacerse? Bueno, aquí hay de todo. ¿Cómo podemos identificar un dark pattern en diseño? Básicamente todos los dark patterns, sean los que sean, cumplen con cinco condiciones. Básicamente todas cumplen 5 condiciones. La primera es la asimetría. Es decir, el dar una mayor relevancia a una opción o a una característica frente a otra. Al final lo que intentas hacer con la asimetría es llamar la atención sobre un determinado elemento dándole una jerarquía visual o de contenido superior a otros, ¿vale? Con lo cual desvías la atención. Lo que pasa es que, claro, hay grados y grados en la asimetría. Que tú tengas un botón de suscripción y al lado un botón, aunque sea un ghost button o un botón que no tenga cuerpo, para cancelar la suscripción, es asimetría, pero no lo podemos considerar un dark pattern, no estás ocultando, ¿vale? Pero hay cierto grado de asimetría. Lo siguiente que hay es encubrimiento, es decir, hay interacciones o funciones cuyo funcionamiento real no es el que parece que es. O sea, un botón que en teoría te debería de permitir entrar en contacto con un servicio técnico no te pone en contacto con un servicio técnico, sino que te envía a otra página donde tienes que rellenar un formulario, por ejemplo. La siguiente característica es que sea engañoso, es decir, que se recurra a una explicación muy farragosa de la información o que directamente se te mienta, diciendo, por ejemplo, y esto es algo que habréis visto muchas veces, que el precio de un alquiler de un coche es de 1 euro al día. Este es un caso real, es de 1 euro al día, y cuando acabas el proceso de contratación de ese alquiler resulta que el precio del alquiler diario del coche no es de 1 euro al día, sino que es de 57 euros. Es legal porque lo que ha sucedido es que te han ido añadiendo los costes de combustible, los seguros, etcétera, conforme has ido avanzado en el proceso, pero es que al principio se te ha metido en un proceso bajo la premisa y la promesa de que ese alquiler te costaba 1 euro al día, por ejemplo. Es engañoso.
Hay ocultación de información, sería la cuarta característica. O sea, hay información que quizás tú necesitarías como usuario para decidirte por una característica u otra y se te oculta deliberadamente. O sea, hay información que se oculta deliberadamente. Y luego, la última característica es que sea restrictivo. Es decir, es algo que limita tus opciones o limita tus posibilidades de hacer cosas. Quizás hay 8 opciones, pero yo solo te enseño 2, porque son las 2 que a mí más me convienen. Resumiendo, estas son las 5 características que identifican a un dark pattern: asimetría, encubrimiento, engaño, ocultación de información y restrictivo. Insisto, no se trata ni de cumplirlas todas a la vez, y luego evidentemente hay grados de cumplimiento. La simetría es algo que siempre se ha utilizado en diseño, por ejemplo con el principio von Restorff, para llamar la atención sobre un elemento. Lo que pasa que, claro, hay grados de asimetría. No es lo mismo colocar un texto con una llamada de acción a un cuerpo de 60 píxeles y al lado un texto con la acción contraria a un cuerpo de 10 píxeles. Evidentemente no vas a ver el de 10 píxeles o no te vas a trabajar con ello, o no vas a verlo. Brignull al principio identificó una serie de dark patterns que se podían identificar de una manera muy clara. Con el paso de los años esos han ido ampliando, pero bueno, los principales son lo que se conoce como Roach Motel u hotel de cucarachas. Básicamente estos son procesos de contratación digital en los que es bastante sencillo entrar, pero en los que es muy complejo salir. Suelen ser, y seguro que os ha pasado en alguna ocasión, procesos de contratación o de generalmente downgrade, es decir, bajar el nivel de mi suscripción de algo, o de cancelación de una suscripción, o de solicitud de asistencia. Es muy habitual que tú necesites contactar con alguien, empieces un proceso, esto es muy típico de telco y de banca, empieces un proceso de asistencia o de ayuda en un ecosistema digital como una web o una app, y al final, después de innumerables pantallas, acabas teniendo que llamar por teléfono. También sucede mucho en la administración pública. Por ejemplo, pagar una multa en ocasiones es un ejercicio de ingeniería aeroespacial, de lo difícil que puede llegar a ser. Entonces es un hotel de cucarachas. Básicamente te conducen por un camino tremendamente farragoso para hacer algo que en principio debería de ser bastante sencillo. Luego existe lo que se conoce como costes ocultos. Esto es muy viejo, sigue sucediendo hoy día, que es que en realidad no acabas conociendo el coste final de algo hasta que no estás en el paso final del pago. Donde, por ejemplo, ha habido costes como puede ser, y esto sucede en algunas plataformas de venta de entradas, por ejemplo, en el que hay unos costes de gestión. Tú nunca lo has visto, o sea, la entrada costaba 50 euros, has ido progresando en la compra de entradas, no ha habido hotel de cucarachas, es una compra fácil, es una compra segura, y en el momento de llegar al pago descubres que la entrada no cuesta 50 euros, sino que cuesta 76, y ya esos 26 euros de diferencia de repente aparecen ahí como gastos de gestión. Los costes ocultos son muy típicos de sectores o de compras en las que hay cierta sensación de urgencia por la proximidad de algo que tiene que suceder. Las entradas de conciertos son el mejor ejemplo, y donde hay cierto coste de oportunidad también, donde además se te presiona también mucho, ¿no? Diciendo, bueno, pues solo me quedan 10 entradas, esta es la tuya y si no la vas a perder, por ejemplo. Pero los costes ocultos serían otro dark pattern. Otro dark pattern es lo que se conoce como nagging, con doble G, N-A-G-G-I-N-G. Nagging sería traducible al español como persistencia, insistencia. Entonces, ¿qué es el nagging? Las continuas interrupciones de tu navegación vía pop-ups o ventanas que aparecen continuamente para intentar forzarte a que hagas algo. A ver, no hablamos, y entendedme bien, no hablamos de un uso de marketing automation responsable. O sea, un uso de marketing automation responsable y coherente sería que si yo, por ejemplo, he visto 5 páginas de producto de un e-commerce en un periodo de tiempo corto durante mi sesión de navegación y no he hecho nada, tú me muestres un pop-up diciéndome, hey, te doy un 10% de descuento o aprovecha esta promoción. Cuestiones de este estilo. Cuando hablamos de nagging, hablamos de la
continua persistencia e insistencia para que hagas algo vía, pues eso, pop-ups o despliegues muy invasivos en tu flujo de navegación. O sea, en realidad lo que te está diciendo el diseño es: a mí me da igual lo que tú quieras, que yo lo que quiero es que hagas esto. Luego está otro clásico, que son los anuncios disfrazados, ads in disguise en inglés. Esto es muy típico, sobre todo de sitios web para visualización, pues de capítulos de series, de películas online, por supuesto en formato pirata, en el que un botón de play parece un botón de play, pero no es un botón de play, te despliega un anuncio. Entonces, básicamente es toda técnica que consiste en enmascarar un anuncio para que no parezca un anuncio y hagas clic en él, y así pues ese negocio digital pues ingrese un dinero, aunque sea un clic fraudulento. Ahora se ve muchísimo en muchas aplicaciones de móvil, llenas a reventar de publicidad que intentan hacer que determinados clics disparen publicidades. Luego existe también lo que se conoce como interferencia en la interface, que es todo lo que tiene que ver con la preselección o la orientación de opciones de usuario, pero insisto, de una manera perversa, porque hay un sesgo cognitivo, que es el status quo, que es la tendencia a aceptar las opciones que ya nos vienen dadas, pero que, hecho de manera correcta, no hay interferencia en la interface. Hay interferencia en la interface cuando yo te doy una serie de opciones preseleccionadas y, si os acordáis de las características, oculto deliberadamente aquellas otras opciones que estarían a tu disposición, por ejemplo, o las hago parecer muy minimizadas para que apenas puedas percibirla. Will this work? Maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A/B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A/B testing with VWO today. Luego existe otra, que es la acción forzada, muy típico también, que es la obligación de completar determinados campos o de ceder determinados datos o hacer algunas cosas para poder hacer algo. Es decir, tú no puedes progresar en tu registro en esta página si no haces un login con Facebook o con Instagram, de manera que así esa página consigue tus datos. No puedes completar este proceso de compra si no marcas la casilla de que quieres recibir publicidad del sitio web. Todo eso, todo lo que son acciones forzadas, es un clarísimo dark pattern, porque evidentemente estás obligando a que alguien haga algo para conseguir el propósito que perseguía. Luego existe también lo que se llama en inglés sneak into basket. El sneak se podría traducir como furtivo, entonces sería algo así como cesta furtiva, que es algo también típico de algunos servicios, como puede ser el hosting o como eran los viajes hace unos años. Esta práctica en la que de repente tú vas a acabar y a finalizar tu proceso de pago y te han añadido 3-4 servicios o 3-4 productos adicionales que tú no has seleccionado en ningún momento, pero ya vienen añadidas. Algo que estamos viendo muchísimo y que es un clarísimo dark pattern es lo que se conoce como engaño de privacidad, que es toda la manipulación que existe hoy día para que aceptemos las opciones de privacidad que la compañía quiere. Hoy en día el diseño de los banners de aceptación de cookies, de las modales de aceptación de cookies, es un auténtico arte para que acabes aceptando todas las cookies del mundo mundial. Y además, generalmente se cumplen todas las condiciones de un dark pattern. Hace 2 días, por ejemplo, vi un anuncio de cookies en el que, cuando tú le dabas a la opción de seleccionar las cookies, aparecían esta especie de interruptores que tienen una posición a la izquierda y una posición a la derecha, pero si los habéis utilizado alguna vez, lo normal es que cuando el interruptor esté activado el color sea como muy tenue, y cuando está activado el color sea fuerte, sea el color que sea un color fuerte, y cuando está desactivado sea el mismo color pero muy tenue. Bueno, pues aquí todos los activadores estaban con el mismo color.
y la aceptación o no aceptación la marcaba el que el interruptor, entre comillas, estuviera a la izquierda o a la derecha, pero no te decía cuál era el sí y cuál era el no. O sea, más engañoso imposible. El engaño de privacidad hoy día es brutal en la mayoría de las aceptaciones de cookies, donde se enmascara y se oculta deliberadamente la opción de rechazar cookies, donde no se explica de manera clara, se utiliza información muy engañosa para que acabes aceptando las cookies. De hecho, el engaño de privacidad, como todos estamos aceptando cookies todos los días, cumple el manual de las características para identificar un dark pattern. Asimetría, te dice claramente que aceptes las cookies como opción principal, muy remarcada por encima de las demás. Encubrimiento, de hecho las opciones de rechazar se encubren deliberadamente. Engañoso, cuando aceptas generalmente o cuando entras en las opciones para configurar las cookies, la información que se te suministra es tremendamente confusa, generando una sobrecarga cognitiva de manual. Ocultación de información, esto también sucede. Y restrictivo, es decir, te eliminan opciones. Luego existe lo que se llama confirm shaming o confirmación con vergüenza, que es cuando no quieres hacer algo y el CTA, para que no hagas ese algo, suele ser del tipo: no quiero ahorrar dinero, o no quiero conseguir este beneficio, o quiero perder esta oportunidad. Esto se hace para generarte a ti como persona cierto grado de vergüenza, es decir, ¿cómo puedo ser tan tonto de dejar pasar esta oportunidad? Otro dark pattern es la prevención de la comparación de precio, que es cuando no te quieren decir lo que cuesta algo, o el coste de algo está enmascarado porque forma parte de lo que se conoce como un bundle product, un producto que está compuesto de varios productos y tú no llegas a saber nunca cuál es el coste de cada uno de esos productos. O directamente no se te dice el precio del producto hasta que lo agregas a un carrito. Por supuesto, un dark pattern clásico es la ambigüedad. Preguntas rebuscadas, redacciones tremendamente confusas que no dicen de manera clara en qué consiste un producto o un servicio, cuánto cuesta, qué tipo de prestaciones tiene, todo este tipo de cosas. Y luego otro clásico, que es la continuidad forzada, que es todo lo que tiene que ver con la aceptación de un trial, de un periodo de prueba. Pasado ese periodo de prueba se te va a cargar en tu tarjeta de crédito un coste, pero nunca se te avisa de que ese coste se te va a cargar, o una vez estás pagando una suscripción es tremendamente difícil, por no decir imposible, dejar de pagarla. Bueno, yo creo que con toda esta amalgama de cosas tenéis un mapa bastante claro de cómo podemos identificar un dark pattern o un diseño engañoso. Y luego ya es nuestra opción y nuestra responsabilidad como profesionales el utilizarnos o no. Yo ya os digo que el gran problema es que funcionan. Al final, si lo pensáis, es mucho más sencillo manipular el comportamiento de un usuario que persuadirlo. Es mucho más sencillo hacer una redacción confusa que una redacción clara. Es mucho más sencillo destacar una opción por encima de todas las demás a trabajar un diseño en el que yo presento de manera clara varias opciones, pero intento hacerte ver cuál es la más aconsejable para ti. La manipulación siempre es más sencilla que la persuasión. Es una cuestión ética, realmente es una cuestión ética. ¿Qué nos sucede a todos como consumidores, a todas las personas como consumidores, cuando nos damos cuenta de que nos están engañando? Pues que fundamentalmente pierdes la confianza. Si pierdes la confianza en un sitio web, en una app o en una marca, quizás yo te estoy comprando hoy, pero deje de comprarte mañana. Es un tema delicado y tampoco me gustaría ser muy simple. Simplemente es algo que está ahí, que puede o que no puede utilizarse, que de hecho muchas compañías utilizan durante un momento de su vida y luego dejan de utilizar, y que cada uno debe plantearse en qué contexto quiere utilizarlos o no. Mi opinión personal, pero es mi opinión personal, esto, resumiendo mucho, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, a ninguna persona nos gusta sentirnos engañados, a ninguna persona nos gusta sentirnos manipulados, ni que nos traten como si fuéramos idiotas o que deliberadamente nos confundan. Ahora bien, si tú me estás tratando fatal, pero yo necesito ese producto o ese servicio, evidentemente voy a tragar con ello. La cuestión es si querré tragar con ello cuando lo haga de manera voluntaria. Hay quien es muy partidario de ofrecer todas las opciones y toda la información. Para mí esto, como práctica general, también es un error, porque
No todos necesitamos toda la información para tomar una decisión, de hecho no lo solemos hacer así. Otra cosa es que puedas tener acceso a toda la información, correcto, pero no pensemos, por favor, que alguien lee absolutamente todo o consulta absolutamente todas las opciones antes de tomar una decisión. ¿Hay personas que lo hacen? Por supuesto que sí, pero no son la mayoría. Al final, el propósito del diseño siempre debería ser el ser útil para el propósito que tenía el usuario respecto a ese diseño. Y dentro de ese propósito, la utilización de cualquier técnica de manipulación parece una mala idea a medio y a largo plazo. ¿A corto plazo es algo aconsejable? Bajo mi punto de vista, no. Podemos utilizar evidentemente con Behavioral Design los sesgos cognitivos y podemos utilizar los principios universales de diseño para economizar el esfuerzo, para hacer el diseño más comprensible y más accesible. Por supuesto que sí, pero eso no es manipular. Eso es trabajar correctamente un diseño. Pero insisto, el único objetivo que perseguía este capítulo era hablaros de los dark patterns, que son cuáles, digamos, están estandarizados ya en nuestro comportamiento digital. ¿Cómo podéis identificarlos? Y a partir de aquí vais a saber seguro cuándo estáis siendo objeto de una manipulación y ya, si estáis en el otro lado de la pantalla, tendréis que decidir si queréis utilizar esto o no. Yo, sinceramente, creo que la conversión nada tiene que ver con los dark patterns. La conversión viene de la persuasión y de la puesta en valor de un producto o de un servicio, de que se entienda por qué lo necesito, para qué lo necesito, cuándo lo necesito y en qué puede ayudarme. Y a partir de ahí suceden todas las cosas maravillosas que vemos todos los días en el campo del CRO. Muchísimas gracias por tu atención en este episodio, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que lo hayas pasado chachipiruli. Nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente, porque vernos no nos vemos. Y por favor, lo que os recuerdo siempre, si quieres hacerme llegar ideas de episodios futuros, decirme qué te ha parecido este episodio, puedes comentarlo en tus redes sociales, puedes compartir este episodio en tus redes sociales y yo seré súper feliz y te lo agradeceré durante 1000 millones de años, y puedes escribirme a mí para contarme cualquier cosa. Mi perfil en LinkedIn es Ricardo Tallar, me buscáis por mi nombre y mi apellido y me encontraréis muy fácil, y mi usuario tanto en Instagram como en Twitter es rtallar, RTAYAR. Disfrutad ahora, volver a darle al play a Johnny Cash o a quien corresponda y tened un día fantástico. Sigamos optimizando.